La primera cosa que a mí me viene a la cabeza es el título de este workshop, medir la ciencia. Yo creo que la ciencia hasta hoy no se mide y no estamos hablando, o sea, entiendo que hay que poner un título gracioso, como ha dicho Ramón también en los workshops, hay que poner un título que atraiga a la gente, pero no medimos la ciencia. Es cierto que los humanos hemos descubierto maneras de medir conceptos que nos parecían inconmensurables como el tiempo o la información, pero que yo sepa no tenemos una unidad de medida de ciencia. Esta es la primera cosa que quiero recordar, porque yo creo que a veces nos volvemos tan locos con los indicadores que confundimos los indicadores con los objetivos. Los indicadores deberían, en el mejor de los casos, estar reflejando algo. Yo creo que lo que no hay que olvidar jamás es qué es lo que deberían estar reflejando. Esto es la reflexión de fondo que se aplica a todos. Entonces he hecho un corta-pega de donde nuestro workshop explica sobre qué versa. Y como veis, no versa de medir la ciencia, sino de la problemática de la medición de la producción científico-técnica, tanto en sus aspectos inmediatos como en aquellos que requieren una aproximación más elaborada. Y yo creo que, desde luego, mi ponencia viene en la aproximación más elaborada que se requiere. Voy a intentar explicar por qué. Por cierto, no estoy mirando la hora, me avisáis. Normalmente no me suelo pasar, estar tranquilos, ¿eh? Vale, entonces se me ha pedido que hable de la singularidad en las... ¿Por qué? No sé por qué se ve cortado. Es la primera filmina que la veo cortada. Bueno, entonces, una de las... se suele citar normalmente como singularidad de las humanidades y de las ciencias sociales dos cosas que en realidad creo que no son privativas de las humanidades y las ciencias sociales. Entonces me voy a ir a la singularidad clásica que siempre se cita. Y es que las humanidades y las ciencias sociales agrupan campos de saber que tienen misiones y prácticas académicas muy diversas. Entonces se suele citar, pues va desde la literatura y la filología, la lingüística, que es también un bicho aparte, la economía, que es totalmente otra especie. Yo de economía diré muy poco, aunque creo que hay mucho que decir y, sobre todo, corriendo los tiempos que corren, qué hace la bibliometría con respecto al trabajo académico e intelectual en economía, pero considero que es otro tema y no voy a hablar de ello. La psicología, por ejemplo, que es un campo que tiene frentes que están casi con la neurociencia y otros frentes que están con educación, o sea, los propios campos son muy diversos. Antropología, en antropología tenemos desde gente que está publicando en Nature porque están haciendo dataciones y usan metodologías complejísimas y tienen que ser equipos multidisciplinares, hasta gente que está haciendo antropología cultural que requiere de pocos recursos, ¿no? Y ya lo he dado el ejemplo, dentro de ese vasto mundo, unas áreas están muy cerca de las ciencias experimentales, de hecho son vecinos, trabajan juntos, y otras áreas son muy remotas, son muy teóricas. Pero esto, que siempre se cita como la gran peculiaridad de humanidades y ciencias sociales, yo creo que no es una peculiaridad. Hay muchas áreas en ciencias, vamos a decir, clásicas, que tienen también esta propiedad, ¿no? Por ejemplo, la matemática teórica comparada con la biotecnología, no lo sé. Entonces, os traigo aquí una cita un poco larga, pero como mientras hablo la podéis leer sin prestarme atención, que la he sacado de un informe que comentaré más adelante, un informe europeo, y básicamente está muy bien expresado, por eso lo he recortado, viene a decir algo yo creo que es verdad, que deberíamos estar hablando de conocimiento, ¿vale? Entiendo que usamos la palabra ciencia, pero sabréis, bueno, como soy lingüista me toca decir esto, la palabra ciencia, como la mayoría de las palabras, es polisémica. Por una parte, usamos todavía ciencia queriéndonos referir al conocimiento, pero ciencia también tiene otra acepción que es mucho más estricta, que es aquellas áreas del saber donde se utiliza estrictamente el método científico hipotético deductivo, pero hay otros campos del conocimiento que no son así. Entonces entiendo que estamos hablando de medir el conocimiento, o sea, en el título, y luego vamos a ver si tenemos maneras de medir la producción de la gente que se dedica a trabajar en el conocimiento. Y yo creo que el conocimiento es uno, y el problema que tiene es que nosotros tenemos que poner pequeñas celdillas dentro de ese conocimiento. Y ahí surge otro problema que espero tener tiempo de comentar, que ha salido ya, que es el de las áreas. Nosotros tenemos áreas estancas, pero la naturaleza de lo que estamos persiguiendo no tiene esa cualidad, no tiene departamentos estancos. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era estudiante, a mí siempre me había dado mucha rabia cuando entrabas, esto es muy clásico en las facultades de filología, tú entras a una asignatura y la primera cosa era definir la asignatura, sus límites precisos,
y en qué se separaba de otra asignatura que tenía un nombre similar pero diferente. Yo creo que esta es una manera totalmente equivocada de concebir el conocimiento. Bien, dicho esto, continúo ahora con las singularidades, porque esa singularidad inicial creo que no es tal. Vale, entonces ahora en esta filmina intento resumir un estado de opinión dentro de las humanidades y ciencias sociales. No en todos los campos, en algunos más, en otros menos. Pero la gente está muy descontenta. Y la gente está muy descontenta por una serie de razones. Aquí sumo 3, pero podríamos extenderlas. Una es que la cuantificación de la calidad y el impacto de la investigación en humanidades va en contra de su misma naturaleza. Yo a esto respondería, estoy con Ramón, que va en contra de la naturaleza del conocimiento. O sea, a lo mejor es algo que tenemos que hacer, vale, pero que no se nos olvide qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. Otro sentimiento generalizado es que se impone a estas áreas un tipo de medición que se origina y que más o menos puede funcionar con problemas, más o menos problemas, de las ciencias naturales, de un grupo de áreas de ciencia. Y por esta especie de malestar, es cierto que hay una resistencia entre muchos de los investigadores a siquiera entrar en la discusión de fondo y participar. Y esto no hablo de esto a nivel de España, sino esto es una cosa que sucede a nivel mundial, diría yo, pero ciertamente en Europa esto es así. Entonces, esto es todos los en contra, porque yo no debería de haber venido a este workshop. Pero pienso que cuando hay problemas, quizá fútilmente, pero continúo a pensarlo, que para resolver problemas es bueno ser propositivo. Y yo, de hecho, creo que todos los problemas que tiene el ISI y todo esto, cuando nos quejamos, es un sistema muy centrado en el mundo anglosajón y muy centrado en ciertas ciencias naturales. Claro, es que la respuesta es quiénes comenzaron a utilizarlo y quiénes lo desarrollaron. Pues han desarrollado unas mediciones que les vienen bien, han sido propositivos. Yo creo que de lo que se trata es de ser propositivo y de encontrar, a ver, cuál es el objetivo que tenemos que cumplir, cuáles son los mejores indicadores para ese objetivo. Intentemos ser propositivos, que va a ser otro de las cosas que yo creo que hay que hacer en humanidades. Vale, entonces, una evaluación fiable de calidad y el impacto, si fuera fiable, pues es esencial realmente, porque como todos sabemos que la política es el reparto de unos recursos finitos ante unas necesidades infinitas y no queda más remedio que repartir, pues intentemos ser justos en esta repartición. Yo creo que esto es un buen objetivo, ¿no? Y además nos permite saber dónde se hace el buen trabajo y quién lo hace. Si acaso, bueno, yo creo que los sujetos del campo no necesitan saber esto, porque ya lo saben, pero la gente que es externa o no es experta de ese campo en particular, estaría bien que pudiera saberlo de una manera fiable. Bien. Y otra segunda consideración que es más práctica es que, ya que esto está en marcha y se nos viene encima, yo considero, espabilemos y pongámonos de frente al toro. Y, o sea, esto en lo que se refiere a las humanidades, es decir, seamos sujetos de este proceso y no tener esta sensación de que nos están echando encima algo que no es nuestro y que nosotros no hemos hecho. Y luego, por otra parte, yo creo que hay un problema, cito humanidades porque es lo que conozco mejor, pero algunas de las cosas de las que digo valen para todas las ciencias sociales, pero no para todas. Entonces, voy a hablar más de humanidades. Pero en humanidades, por ejemplo, yo encuentro que humanidades está tremendamente desprestigiado en el mundo académico. O sea, lo veo todos los días en chascarrillos, en todo, porque suelo estar en comisiones que son interárea, hay gente de otras, y está muy desprestigiado. Algunas veces está desprestigiado, pues si el trabajo no es de calidad, como en cualquier otra área, no vale. Pero creo que hay una especie de desprestigio global y nos vendría bien en humanidades mostrar que se hace trabajo, o sea, cuando te paras y le vas hablando a la gente del trabajo bueno, entonces se dan cuenta que sí, pero hay como una primera tendencia a pensar que humanidades es una cosa así, que claro, ¿cómo van a tener marcadores? Bueno, pues veamos por qué no los tenemos. Y luego además nos daría criterios fiables. ¿Por qué? Pues porque no queremos, o sea, queremos poder tener una manera de distinguir entre el primer caso y el segundo. Y os he traído dos casos que han estado en la prensa, entonces imagino que conocéis, y que además con los índices ninguno de los dos va a ninguna parte. Lo vais a ver. El primero es el famoso diccionario biográfico español editado por la Real Academia de la Historia, que causó un gran escándalo justamente porque los ciudadanos decían, a ver, les han dado dinero público para hacer esto
¿cómo hacen esto? Luego se descubrió que, claro, no cumplía las mínimas normas de la ética académica. Y es que no estamos hablando de calidad, y es que tiene que haber revisión por pares, en fin, que tiene que haber, alguien tiene que estar controlando lo que se edita ahí. Bien. Y otro ejemplo, ya para hacerlo paralelo de otra Real Academia, en este caso el de la lengua, que es la nueva gramática de la lengua española, que es una gramática que todo el mundo habla muy bien de ella, porque realmente no voy a extender porque no se trata de esto, tiene apoyo de dinero público, pero está hecho como se tiene que hacer. Es decir, todo va revisado y todo va perfectamente medido y los dos, además, fijaros, en el caso de uno, ¿no?, el peer review, o sea, alguna manera de distinguir estos dos casos necesitamos para decidir cuándo le doy dinero público a uno y cuándo no le doy dinero a otro, o cuándo le hago accountable. Pero fijaros además que estos dos ejemplos me valen para ilustrar una de las cosas que sucede en humanidades y ciencias sociales, que en ciencias naturales o experimentales este tipo de proyecto que veis aquí ya no existe. Nadie hace la enciclopedia de Diderot en ciencia, ¿vale? Pero en humanidades y en ciencias sociales este tipo de trabajos son esenciales, y son esenciales para vosotros, porque cualquiera en su casa tiene esta gramática y se la mira. Y esto es algo que se escapa totalmente de todo este tipo de mediciones, y no debería de crearse algo que lo recoja. Bien, continúo. Os voy a ir, no sé cómo voy como a mitad de camino, es que yo soy hiperpuntual, avisarme, vale. Me he leído, bueno, me pidieron que dejara algunas lecturas, que no, probablemente nadie va a leer, pero hay más, eché unas cuantas cosas que tenía entre manos cuando se me pidieron, y no sé si incluí este, que me gusta mucho, porque creo que no, pero bueno, si queréis lo puedo dejar también. Esto es un informe que ha hecho Humanities in the European Research Area, que es un estudio de feasibilidad, ¿se dice? Factibilidad, aquí, sí, se me había bloqueado. Factibilidad, sobre los indicadores en humanidades, ¿vale? Entonces, el objetivo que tiene es esto. Intenta ver si todos estos índices biométricos aplicados a las humanidades funcionan de una manera fiable. Os pongo la entradilla y la conclusión principal, y es no, ¿no? Os dice, en este momento, los métodos que se han desarrollado para la bibliometría en la evaluación de la investigación no funcionan para las humanidades, ¿vale? Yo, al contrario que Ramón, que luego me he arrepentido, me ha dado mucha envidia, porque Ramón nos ha dado un montón de datos con gráficas, y los hay también para todas las cosas que voy a decir yo, pero estaba pensando que en las lecturas que he dejado sí las tenéis, vamos, pero este tipo de cómputos sobre cuántos sí salen en humanidades también están hechos y en ciencias sociales. Bien, entonces, como he dicho que quisiera ser propositiva, pues yo os voy a decir qué cosas creo que deberíamos de estar haciendo, pero no solo la gente que somos de humanidades y ciencias sociales, sino aquellos a quienes les importa que las instituciones y los departamentos, etcétera, vengan bien medidos. Entonces, aquí tenéis lo que es este ERA. Esto es una asociación que está muy bien, o sea, de hecho, es alguien que intenta incidir en las políticas europeas y en las decisiones que se toman, y cuando me voy a la lista, el Network of Funders, que está ahí, no lo vais a ver porque la letra es muy pequeñita, pero en toda esa lista de diferentes países, instituciones y asociaciones que forman parte de ERA, no hay ni una sola española, ni una sola. Y yo creo que es importante, si nos vamos a tomar en serio las humanidades y las ciencias sociales, que yo creo que en el caso de los países de habla hispana no es una cuestión trivial, sobre todo en estas áreas, es importante ser propositivo y estar donde hay que estar. Y este es uno de los sitios donde hay que estar. Y las universidades y las instituciones de investigación varias deberían hacer algo por estar en estos sitios. Esto es una nota a pie, porque de esta manera luego no podemos quejarnos, que decir, o tenemos menos legitimidad para quejarnos cuando luego las cosas no se hacen como nosotros queremos que se hagan. Vale. Entonces, ahora os voy a dar un ejemplo, espera, antes que nada que os pongáis, os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Yo, en lugar de traer gráficas, os he traído un par de ejemplos míos, como no quería traer a ninguna otra persona, digo, bueno, pues ya me expongo yo un poquillo. Y os doy un ejemplo mío, ¿por qué? Pues coincide que el tipo de trabajo que yo hago, pues tiene todos estos pequeños problemillas que te vas a encontrar en humanidades. Algunos de los trabajos son muy clásicos, son como tipo la gramática de la Real Academia. Otros trabajos son estándar en mi campo de lingüística teórica y otros trabajos son experimentales y entonces van a revistas. Entonces, os voy a enseñar pues una página al azar, una de las últimas,
Y porque me pedisteis que un poco os dijera qué problemas surgen luego en el día a día real, cuando alguien está evaluando un montón de cosas de humanidades y ciencias sociales de diversísimos campos, esa persona es de un campo, tiene una cultura académica X. Bueno, pues vamos a coger un ejemplo, no sé si lo veis, si no os los listo yo, y según la cultura académica de cada uno, las cosas que están en este papel valen mucho o valen nada, y no son siempre las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, podemos empezar, bueno, abajo. Abajo tenéis ahí 201 y 201, 1 y 2. Esos son papers experimentales, ¿vale? Entonces aparecen publicados en, pues una es una revista que se llama Bilingualism, Language and Cognition, y la otra que no la veis creo que es el Journal of Neurolinguistics, ¿vale? Una persona de hardcore humanidades ve esto y dice, a ver cuántos autores son, 4, divido por 4, fuera, y lo cuento como libro de capítulo, ¿vale? Porque esta es tu cultura. Un trabajo con un solo autor vale infinitamente más y además no tiene ninguna, ya sabéis que en ciencias experimentales el primer autor, el segundo y toda esta jerarquía de importancia de autores. Normalmente en humanidades una persona de humanidades en su estricto va a contar 1, 2, 3, no hay ningún, o sea, el último autor es el último directamente, va en decreciente orden, si no es alfabético, ¿no? Y sin embargo, alguien que sea, si me estuviera evaluando o estuviera mirando esto, o de mi grupo de investigación o lo que fuera, me da igual el caso, alguien que es de psicología experimental, por ejemplo, pues estas dos cosas le van a parecer estupendas porque son revistas sí, están en el ranking y todo el resto que está arriba va a hacer, no vale nada, ¿vale? Entonces me voy a detener otra vez en las revistas porque surge el mismo problema que ha mencionado Ramón, y esto sí me preocupa cuando veo que mi universidad está contando dónde tiene sus riquezas y sus dotes, ¿vale? Porque estas dos revistas a ciegas están en el ranking como neurociencia y como linguistics y como psicología, y en cada campo tienen un ranking diferente. Entonces yo suelo descubrir con horror, veréis otro ejemplo más adelante, que estas publicaciones cuando se cuentan a ciegas salen en neurociencias. Entonces mi universidad dice, fíjate, tenemos... y nosotros no existimos, porque no hemos salido en la cuenta, pero estas publicaciones son nuestras. ¿Me explico? Esto veo que Ramón hace así porque esto es una cosa que sucede mucho entre nosotros, ¿no? Muchas de las primeras revistas en la lista ISI de Impact Factor, en lingüística, las primeras son todas experimentales. Muy pocos lingüistas hacen trabajo experimental. La mayoría de los que publican ahí son psicólogos o neurólogos o neurocientíficos. Y aparecen ahí en Linguistics. Y son las primeras, son las del primer cuartil. Quiero decir que, pero este es mi campo, he dicho que no voy a entrar muy en detalle. Entonces, si veis, por ejemplo, arriba hay Impress, y Impress son capítulos de libro, ¿no? Pone CL. En Humanidades, un capítulo del libro en una editorial prestigiosa, con un editor prestigioso, es una publicación importante. O sea, bueno, no os quiero decir que las mías lo sean en general, este no es el ejemplo, pero quiero decir es que son usadas, en bibliometría han comprobado, no solo que nosotros lo decimos, es que las leemos, las citamos y mucha del flow de información en campos de humanidades es a través de libros y capítulos de libros que van revisados y que cumplen todos los criterios de calidad. Estoy dando por sentado que hablamos siempre de publicaciones que cumplen criterios de calidad. Y sin embargo tenéis ahí el tercero 2011 que pone orden alfabético. Eso es el equivalente más o menos de la nueva gramática de la lengua española hecho en euskera, ¿vale? Si tú no eres un filólogo, no hay manera de saber que eso tiene un montón de autores porque tienes que estar en una comisión y llevas años haciendo eso y es el volumen 7 y tal y cual. ¿De acuerdo? Y no podemos pretender que nadie sepa todo eso. Quiero decir, esto lo vas acumulando, bueno, te va a tocar hacerlo mal y vas aprendiendo. Pero en bibliometría, por ejemplo, todas estas sutilezas se pierden completamente. O sea, yo no entiendo cómo vamos a poder hacerlo así, cuantificado. Y hay mucha gente que, o sea, en cualquier campo te vas a encontrar situaciones de estas. O, por ejemplo, alguien que es, qué sé yo, un historiador de historia antigua, que le está evaluando un psicólogo experimental. Bueno, pues es que las culturas académicas son totalmente diversas. O sea, o en bibliometría está metido. Bueno, entonces, yo creo que hay varias cosas en humanidades donde hay gran consenso, que estos índices bibliométricos no funcionan, o sea, que es mejor ni tocarlos, pero ni siquiera para evaluar grupos o institutos.
Segundo, que hay otras medidas de impactos, y esto hablando de impacto de producción en publicaciones, ya no funciona, que hay otras medidas de impacto en humanidades y ciencias sociales que es impacto social, ¿vale? Que la frontera entre a veces hay muchas áreas donde la frontera entre la publicación académica y no académica es muy sutil y es muy difícil, porque hay un impacto social importante. Yo creo que nosotros queremos, bueno, al menos yo sí, que ya que tenemos a un montón de pensadores en varias áreas de humanidades y ciencias sociales, que hablen, o sea, es lo que esperamos de ellos, que hablen a la comunidad social. Y si no hablan, nos quejamos. Pero claro, ese trabajo está ahí, es producto del conocimiento que tú acumulas, pero no figura en ningún sitio. Entonces yo os voy a dar ahora una cosa de recetilla práctica. Perfecto, gracias. Que es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué chapuzas se pueden hacer? Quiero dejar muy claro que esto son todo chapuzas. ¿Qué chapuzas se pueden hacer si tú quieres indagar? Claro, porque otra cosa que se me olvida decir es, podríamos decir, no, todo tiene que ser por pares. Ya, pues lo pienso, ¿eh? Es más caro, pero claro, incluso en por pares, yo me he visto en situaciones donde estábamos, por ejemplo, 5 expertos intentando evaluar un montón de solicitudes que vienen de muy diferentes campos. Y estos 5 expertos, cada uno de nosotros tenemos una cultura académica distinta y tendemos inevitablemente a valorar más o menos otra cosa. Entonces, yo pienso que lo que necesitamos es, no lo sé, algo que nos dé criterios de calidad fiables, no necesariamente cuantitativos quizá, o quizá te puedes apoyar en algo cuantitativo que esté hecho mejor, ¿no? Dicho esto, os enseño qué chapuzas se suelen usar cuando te encuentras en esta situación. Humanidades y ciencias sociales, tengo que dar una opinión sobre las cosas, lo tengo que hacer, alguien lo tiene que hacer, y ¿cómo lo hago lo mejor? Bueno, pues como bien ha dicho Ramón, en humanidades y ciencias sociales las cosas que puedes usar, y no son fiables, las puedes usar como una orientación lejana y luego tienes que entrar en detalle a mirar las cosas, son Publish or Perish, que al fin y al cabo es Google académico, el Index Seri para revistas y poca cosa más. Entonces, imagino que todo el mundo lo conoce, pero yo por si acaso, el Publish or Perish es un programa, lo digo porque a mí me lo dijeron también así, through the grapevine, porque así aprendemos las cosas, que básicamente es un programa que te lo bajas, es una aplicación, escribes Publish or Perish en tu buscador favorito y ya está, y básicamente te da el mismo tipo de cómputo que te da Google académico, con un montón de problemas, en particular para humanidades y ciencias sociales, el mismo que da Google, y es que la misma publicación aparece como si fueran 10 diferentes. Y entonces a la hora de calcular todos estos índices, me pasaron uno nuevo que es el X también. Hay muchísimos índices, pero cualquier índice va a calcular contando el número de publicaciones y cuántas citaciones por cada publicación. Si el número de publicaciones ya no está bien contado porque una publicación aparece como 20 diferentes, ya está distorsionado. Yo cuando me miro el Publish or Perish, claro, como conozco mi trabajo, puedo ver el grado de distorsión cuál es, y es muy alto en general. Pero es lo menos chapuzas. Entonces sí que os quería enseñar, tengo que enchufar aquí. Bueno, este es el European Reference Index, que es otra vez, yo creo que al menos en Europa se están haciendo propuestas para empezar a funcionar, y es hacer una base para humanidades y ciencias sociales. Esta es útil, porque hay muchas de ellas que no son easy, y aquí están en un ranking que refleja bastante bien la calidad que tienen. Quiere decir que no está hecho, porque hay algunos otros rankings que yo encuentro que están hechos de una manera extremadamente corporativista y no valen, porque al final no nos dan la calidad. El ERI está bastante bien, pero solo te va a dar una clasificación de la calidad de las revistas. Esto es todo lo que da, no calcula impactos ni nada de esto. Yo quería llegar, bueno, entonces, en España tenemos algunas cosas, pero yo creo que todavía, y como vengo aquí con esta idea de que hay que ser propositivo, creo que es que no, que hay que hacer más, hay que hacer mucho más. Hay que unificar, bueno, os las enseño un poquito por si no las conocéis. Estas son las revistas españolas de ciencias sociales y humanas, pero son listas de revistas. Es algo todavía muy rudimentario. Hay otra, aquí, el DICE, que también tiene una lista de revistas, pero yo creo que es tan inclusiva que es que al final, realmente como orientadores de la calidad de la revista no vale, nos lo vamos a tener que tomar. Esto ya es opinión mía, que hay que tomárselo más en serio. Aquí tenemos otro creo que este es el de las ciencias jurídicas. Entonces tenemos varias para diferentes áreas, no hay una cosa unificada. Yo conozco mejor las que son más cercanas a mi área y encuentro que incluyen demasiado y discriminan muy poco. Y si no discriminamos,
no nos van a servir para nada. Entonces, pienso, esto es una conclusión también de todos gente en Europa que ha mirado esto, y es que no hay más remedio que utilizar la revisión por pares. Y lo que hay que hacer es intentar que los pares tengan un cierto entrenamiento intercultural académicamente, porque si no es imposible hacerlo. Hoy en día en Humanidades y Ciencias Sociales los índices bibliométricos realmente no valen, es que no valen, no tienen ni un remoto grado de fiabilidad. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que pasan es que las culturas son muy diferentes, ¿no? En ciencia es el artículo científico y punto, y en humanidades, aparte de artículos científicos que los hay, pero el porcentaje es mucho menor, hay libros, hay capítulos de libros y hay publicaciones que no son estrictamente científicas. Y yo no sé, hay en esa frontera, realmente no lo sé cómo lo vamos a hacer. El tipo de lengua, pues en inglés, pero en las humanidades y ciencias sociales, hombre, es de esperar que la lengua va a ser variable, ¿no? Y el tipo de organización también varía, que es muy clásico, es decir, digo porque en la cultura de humanidades el trabajo individual es muy común, no hay grupos de investigación. Y hoy en día es como se nos impone, o sea, yo lo tengo porque hago trabajo experimental y es natural para mí, pero hay mucha gente que no necesita un grupo de investigación y se le hace organizarse al modo de un laboratorio, cuando en realidad no tiene nada que ver con su trabajo. Y el plazo temporal también es muy diferente, y a la hora de calcular impactos esto sí es importante. En humanidades todavía quedan muchas áreas, por eso os he puesto el ejemplo de la gramática o de proyectos que son proyectos de toda una vida. Por ejemplo, recuerdo, hay todavía, claro, en ciencias ya no queda el Darwin hipocondríaco que se pasó toda su vida escribiendo el libro y porque Wallace le iba a comer si no, no lo saca. Pero esto ha existido en ciencias. Bueno, en humanidades sigue existiendo, no porque esté atrasada, sino porque en algunos casos es la naturaleza del campo. Por ejemplo, había un lingüista holandés, que es un caso Darwin, pero son recientes, experto en euskera, y este se había pasado toda una vida escribiendo una gramática. Yo cuando iba a visitarle le decía, Rudolf, ¿cuándo la vas a publicar? Me dijo, no tengo prisa. Cuando se puso enfermo de cáncer y vio que se iba a morir, la publicó. Esto es una gramática escrita en inglés de la lengua vasca que está publicada por MIT Press. No estamos hablando de una tontería, es una obra de referencia. Es toda la vida de este investigador. Cuando llegaron a Holanda, que llegaron antes de aquí, los índices y todas estas cosas, yo recibí una llamada de la universidad de este profesor preguntándome a ver si en el mundo de la lingüística vasca conocíamos a esta persona, porque no publicaba, apenas tenía alumnos, y lo iban a despedir. Y alguien sugirió, hombre, llamar a los expertos, y hubo que escribir cartas diciendo que no lo despidieran. O sea, fue duro. Y estamos hablando de alguien que, después de muerto, ha dejado una obra de referencia que hoy en día, vamos, su índice de citación sube como la espuma, porque todo el mundo la cita cuando va a hablar de esto. O sea, esto queda en humanidades, no es en otros campos. Entonces, os voy a dar un último ejemplillo, porque ya se me va acabando el tiempo. Otra vez me pongo yo de ejemplo. Esto es Scopus, que jamás deberíais mirar Scopus para humanidades y ciencias sociales. De hecho, lo miré porque yo ya sabía que Scopus era terrible para nosotros, pero leyendo un informe de estos que he leído sobre humanidades, decía, bueno, a partir de 2009 Scopus empezará a incluir revistas de humanidades y ciencias sociales. Y digo, hombre, pues me voy a mirar el Scopus a ver, ya que venía esta charla. Entonces lo miro, entonces bueno, como yo hago trabajo experimental, bueno, al menos aparezco, tengo 11 cositas ahí, pero fijaros mi subject area, no sé si lo veis. Bueno, lo veis, ¿no? Psychology, Neuroscience, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology. Esa soy yo. Perdón, soy catedrática de lingüística. Yo trabajo en un departamento de lingüística, en una facultad de filología. ¿Vale? Y soy invisible. O sea, es decir, este tipo de medición, incluso cuando mi trabajo sale, como área, soy completamente invisible. Y esto yo creo que sí que es muy peligroso, porque Ramón decía, para individuos nunca, estoy totalmente de acuerdo, para áreas tampoco, o sea, hasta que no sepamos que esto funciona, porque si no es ponerle el zapato del caballo a la oveja, pues no vale. Yo poco más o menos, esperar. Entonces, ya termino casi, un aspecto muy importante en humanidades y ciencias sociales que habrá que pensar cómo hacer, de hecho estaba con Victoria, yo sé que hay gente que ya lo intentamos pensar, pero es difícil, el impacto social de humanidades y ciencias sociales. O sea, el impacto social que tiene humanidades y ciencias sociales no es a través de que yo me he hecho una medicina nueva, que he hecho un contrato con una farmacéutica, es de otra índole y queremos que sea así.
Es lo que esperamos de las humanidades y las ciencias sociales, ¿no? Y esto habrá que empezar a pensar cómo lo metemos, porque es calidad. Quiero decir, si los indicadores nos van a reflejar la calidad, un criterio de calidad es este, ¿no? Y este criterio de calidad no figura por ningún lugar. Hay gente que ha empezado a hacerlo, entre nosotros no. Esto es un grupo en Holanda que se dedica, para todo, no solo para humanidades y ciencias sociales, sino en general, se dedica a buscar e intentar calibrar el impacto social del conocimiento, tanto en ciencia como en humanidades y ciencias sociales. Y yo creo que deberíamos estar atentos a este tipo de organizaciones y ser propositivos, es decir, empezar a hacer esa reflexión nosotros mismos, porque si no la va a hacer otra persona y va a hacer la suya, como es normal. Otra cosa que sucede, bueno, esto es una cosa en general, es que para poder tener buenos indicadores, si van a ser métricos, al menos hacen falta bases de datos fiables. Y en humanidades y ciencias sociales, por muchas peculiaridades que tiene el campo, incluso a nivel nacional, yo diría en España a nivel nacional las bases de datos no están, no existen, habría que hacerlas, pero otros países que ya las tienen hechas, lo que se están empezando a preocupar es, a nivel de Europa, vamos a unir nuestras bases de datos para poder tener una plataforma europea que al menos tenga los datos, al menos los datos, luego ya hablaremos de qué hacemos con esos datos, ¿no? Pero al menos estén las publicaciones, qué cosas se hacen en Europa a nivel de humanidades. Y yo creo que aquí, en España, estamos muy detrás. Y pienso que, de verdad que pienso que es una cosa lamentable, teniendo en cuenta que hay muchas cosas donde nos interesaría ir juntos con Iberoamérica, por ejemplo. O sea, tenemos un montón de socios naturales en esta cuestión del conocimiento, y yo creo que no estamos haciendo, al menos yo no conozco de nada que estemos haciendo que vaya en esta dirección. Y nada, esta es mi última filmina, el consenso, que es una cosa que me llamó la atención, leyendo pues de Holanda, Australia, Inglaterra. En Australia han pasado muchas cosas muy interesantes. Hay muchos países donde hay mucha gente que es más experta que yo en estas cuestiones, y hay un consenso enorme en lo que se refiere a las humanidades y las ciencias sociales. Por ejemplo, la Academia de Finlandia ya dijo que estos modelos para humanidades no valen, básicamente esta es la conclusión. Entonces la reversión por pares será más cara, a la gente no le gusta, bueno, a la gente que reparte el dinero no le gusta porque es mucho más cara, tarda más tiempo, son seres humanos implicados, pero yo creo que al final en la bibliometría también son seres humanos los que están implicados, que es un one degree removed, pero al final es gente, esto somos todo gente, y en humanidades y en sociales desde luego las herramientas bibliométricas están en un estado ni embrionario, diría, porque embrionario sería el estado correcto, pero temprano. Están en muy mal estado y no queda más remedio que usar revisión por pares, o sea, no hay otra. Y lo que hay que hacer es eso, hay que desarrollar modelos, hay que ser propositivo, intentar encontrar herramientas, que yo creo que tienen que ser herramientas, no el robot que decide, sino la herramienta que te ayuda en todo caso, pero habrá que construirlas. Y una de las cosas muy importantes que hay que tener en cuenta es cómo incorporamos el impacto social a la hora de evaluar la calidad, porque si no lo hacemos va a haber algunos campos de humanidades y ciencias sociales, educación es uno que viene rápidamente a la cabeza, que son importantes y que van a quedar totalmente fuera de este juego. Y nada, yo creo que ya me he pasado. Gracias.